hacer algo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Zulma Muñoz y hoy me encuentro como en casa desde la Biblioteca del Deporte y la Recreación en la ciudad de Santiago de Cali con un gran invitado que nos va a estar hablando de un tema muy interesante. Les quiero presentar a Luis Gil, más conocido como Luigi, quien es psicólogo, periodista, docente, filósofo y mago. Y artista. Y artista, claro. ¿sí? Sí, claro que sí. Luigi, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Zulma, es un honor estar en este espacio. Sé que es un programa que tiene una audiencia muy interesante y sobre todo pues en un tema que es un tema que adoro y que considero pertinente para toda profesión, sobre todo en plena era de las comunicaciones. Claro que sí, vamos a estar hablando acerca de la neurooratoria, el arte de saber hablar. ¿Más o menos? ¿O le podemos mejorar? Sí, se puede mejorar, digamos, durante mucho tiempo la gente referenció lo que es oratoria. La oratoria hace referencia, obviamente, como su palabra lo dice, a lo oral, a hablar bien frente a un público. Entonces teníamos la gente que aprendía oratoria y era un poco acartonada y hablaba así, engomado, y en fin. En los últimos años, quizás en los últimos 10 años, hubo ciencias que entraron muy fuerte en el campo profesional, entre ellas las neurociencias, y allí se permearon muchas cosas. Existe el neuromarketing, las neuroventas, el neurofitness. Obviamente también existe la neurooratoria. La neurooratoria es más que el arte de hablar bien frente a público, es el arte de persuadir y convencer, porque siempre que estamos frente a un público buscamos, la oratoria buscaba que nosotros quedáramos bien, pero en la neurooratoria buscamos que transmitamos un mensaje y logremos generar impacto en ese público. Usualmente ese mensaje puede ser algo que vamos a vender, una idea de emprendimiento, por ejemplo, o alguna propuesta que queremos hacer a un grupo, o persuadir para cambiar alguna conducta, etcétera. Entonces va un poco más allá, es persuadir. Es persuadir, o sea que según lo que estoy entendiendo, lo de neuro con oratoria tiene que ver más bien como tener una coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy hablando, más o menos. También es un poco más. Sí, bueno, súper, para eso estamos hoy aquí. Porque más bien debe haber una coherencia entre... El neuroorador debe estar ubicado en un grupo y debe conocer muy bien el grupo, porque lo importante para el neuroorador no soy yo, es el público. Ese público va con una necesidad de una información, de aprender algo, de que lo toquen de alguna forma. Y ahí está el plus, Zulma y televidentes, de la neurooratoria. Somos seres humanos y como seres humanos somos seres totalmente emocionales. La neurooratoria busca explorar y conectar con eso, con la emoción. Existe otro término que me encanta, que es la neuroeducación, que tiene que ver con... Hay una máxima de la neuroeducación que habla, si lo que me están transmitiendo para que yo haga aprehensión de conocimiento no me conecta emocionalmente, no me jala, no me genera pasión, voy a recibir la información, tal vez la memorice para algún examen, algún parcial o para alguna evaluación, pero con el paso del tiempo se va a extinguir esa información, ¿vale? Entonces, más que una coherencia entre lo que digo y lo que hago, es conocer la necesidad de ese público y ser coherente con esa necesidad, ¿no? Qué interesante. Este tema de verdad que es bien apasionante, Luigi, por eso te quise invitar en el día de hoy y animar a toda la gente que nos está viendo en este momento a que empiecen a compartir, ya saben, compartir con toda esta gente que de pronto son emprendedores. Yo pienso que la neurooratoria la tenemos que aprender todos, porque todos constantemente estamos persuadiendo a alguien o convenciendo a alguien de algo, pero qué bueno que los emprendedores, los educadores, porque escuchándote hablar, pues un educador debe tener o dominar muy bien este arte de la neurooratoria, ¿verdad? Eso es correcto. Ahora que hablabas de los emprendedores, te voy a colocar un ejemplo a la gente que nos sigue por la red. Hay un programa conocido, un programa de televisión, creo que transmite Sony, que es Negociando con Tiburones. Básicamente el formato es que hay 3 posibles ejecutivos de venta, gente que podría digamos, darme capital para yo desarrollar mi proyecto, y siempre salen diferentes emprendedores frente a esas tres potencias económicas,
Y el problema es que yo he visto negocios muy buenos, el problema es que no lo saben ofrecer ni vender. De la misma forma, haciendo el paralelo, vamos al campo de la educación que tú me planteas. Hay docentes que realmente son muy buenos en cuanto a su profesión, son muy buenos médicos, son muy buenos abogados, son muy buenos arquitectos, etc. Pero cuando están frente a un público que son sus estudiantes, que además hay un plus que deben estar ahí sentados por la nota, ellos están allí, pero si quitáramos la nota como un efecto negociador entre el orador y el público que son los estudiantes se quedarían ahí sentados. Realmente hay profesionales muy buenos en su carrera como profesionales, pero como docentes, lo cual implica transmitir una información, hacer un proceso de oratoria educativo, no generan esa emoción, de lo que hablamos en un instante, para que el estudiante diga, voy por algo más que la nota, que es ver la clase, que es genial. Sí. Si hay docentes que lo hacen, que uno dice, voy a la clase, así ya hayamos terminado el semestre, el profesor va a dar una clase, vamos, porque el profesor es muy bueno en lo que hace en su cátedra. Entonces ese es el plus para los educadores, que deben de convencer y enamorar con su materia. En eso también tiene mucho que ver la vocación, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, entonces quiero nuevamente invitarles para que empiecen a compartir, para que nos sigan en nuestras redes sociales. A ti te encuentran como Luigi Mac. Luigi Mac, con sal final, Luigi Mac. En todas las redes estás. Luigi Mac, a mí me encuentran como Zulma Muñoz Ruiz en mi perfil de Facebook y también como En Casa con Zulma Muñoz, que es la fanpage donde estoy siempre compartiendo toda esta información que sé que nos ayuda muchísimo a transformar nuestra vida. Luigi, ¿cuál es entonces el objetivo primordial por el cual nosotros debemos empezar a prestarle atención a la neurooratoria? Yo te decía al principio que todas las profesiones tienen un eje transversal que es hablar frente a un público o que es transmitir su conocimiento, su saber. Yo he hecho procesos de coaching con arquitectos y con ingenieros que se pensaría que son gente que tiende a estar un poco más en el escritorio o digamos, no tan expuesto al público. Sin embargo, en algún momento esa persona va a querer transmitir sus saberes o en algo muy básico, va a querer o va a necesitar en una entrevista de trabajo venderse como profesional, vender sus saberes. Allí se requiere la neurooratoria. Uno necesita convencer a una persona o a 1000 de algo, y la neurooratoria en sus técnicas y sus tácticas, porque esto es toda una ciencia, tiene unos elementos para conectar con la persona, desde la kinesia, que es el lenguaje corporal que ustedes ya conocen esto, yo hago ejercicios de técnica clown porque son necesarios, porque hay mucha gente que viene muy parca y muy rígida en su rostro, y esto que es el rostro, que es lo primero que nuestro cerebro conecta con un emisor, que son sus gestos, eso transmite emociones. Entonces es necesario para todas las profesiones. A propósito de la fecha, conocemos deportistas, conocemos futbolistas que son muy buenos con la pelota en el campo de juego, pero cuando le pones los micrófonos encima, las cámaras se anulan, y no es que en su vida cotidiana no sean espontáneos, es que no tienen el entrenamiento, porque acabo de notar esto, y es que esto hay que entrenarlo. Así es. Toda habilidad hay que entrenarla. Hay mucha gente que dice, bueno, no, yo en el colegio, en la universidad era muy espontáneo, era el gracioso, era el chistoso, y yo soy bueno frente a público. Pero no es el hecho de pararse frente al público que no me dé pena, porque eso no pasa nada. Hay mucha gente que se para frente al público y dice cosas y ya, y se van las cosas, y vuelan las cosas. Es persuadir, es convencer. Y para convencer hay que conocer cómo funciona el cerebro, porque es diferente como yo le transmito un mensaje, Zulma y público y seguidores, es diferente como yo le transmito un mensaje a un universitario que está en una situación de vida particular, a una persona que es ama de casa, o a un ejecutivo, o a un vendedor, o a una persona que no tiene tanta formación académica. En fin, la necesidad de cada persona es diferente, que es lo que te decía ahora, hay que conectar con eso. Y todo mensaje puede llegar, ¿no? Pero hay que saber cómo conectar. Así que esto tiene que ver con todo tipo de público, con todo tipo de profesión. Bueno, Luigi, pero yo sé que muchos, como yo, por ejemplo, yo ya quiero unas clases particulares.
yo sé que tú tienes clases sí, entrenamientos, o talleres, coaching, sí. ajá, pero a los que nos están viendo en ese momento, unos tipsitos así rápidos que nos pueden funcionar. Estaba escuchándote ahorita que persuadir a una persona, o sea, esto le puede servir a alguien que esté intentando conquistar a una mujer también, ¿verdad? O una mujer conquistando a un hombre. ¿Son frases claves o es mucho más? Siempre es mucho más. Siempre, qué bueno. Siempre te he dicho esto, pero no, sí, está bien. Sí usamos un poco la metáfora de cuando uno quiere, porque le interesa emocionalmente, ojo con eso, le interesa generar algún vínculo con otra persona. El que está frente a público debe preocuparse por generar un vínculo emocional con la otra persona, que en este caso sería el público, más allá de que sea una o que sean varias. Yo pondría 3 elementos, muy por encima lo diría, y es, porque cuando yo hago los talleres y los coaching, tomo herramientas, mis herramientas que son 3 pilares. Una está en el ámbito psicológico, obviamente, porque el neuro hay que verlo desde la psicología, cómo funciona todo este tema. Desde el ámbito de la comunicación, porque hay elementos de la comunicación que tener en cuenta, lo que tú decías, la dicción, el tono de la voz, la apariencia física, cómo nos ve el otro, y el arte. El arte donde entra, te decía hace un instante, la técnica clown, y entran otros elementos que a propósito como magos usamos también para distraer el cerebro. Entonces, digamos, un elemento dentro de la psicología es jugar con los colores. Como estamos hablando con el neuro, ustedes ya saben, han de saber, seguidores, y han de saber, Zulma, que los colores tienen un efecto sobre las emociones de las personas. Claro que sí. La gente que sigue, y tengo que mencionarlo necesariamente, que sigue a los sensei, a los maestros de la neurooratoria, como tengo que mencionarlo, como Jürgen Clary, como Tony Robbins, como en su momento, aunque no lo sabía, lo estaba haciendo, en su momento el creador de Apple, Steve Jobs, en su momento, notarían una tendencia, y es el color negro en sus prendas. Sí. Dime. Permíteme un segundo, es que sé que estás transmitiendo también a través de tus redes, y si claro. quieres lo ubicas a este lado para que, o eso. Ahí está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien, para que todos te puedan observar, Claro. Ahí está bien. Vale. Sí, y qué pena haberte cortado aquí tan No, tranquila. abruptamente. Sí he observado esto, Luigi, las personas que tienen poder, son poder en su imagen, que están de pronto bien posicionadas, siempre lucen de negro o les encanta este tipo de ropa. Sí, si usted analiza la teoría del color, se da cuenta que el negro es un color que transmite elegancia. Primero es un color que no es color, ¿no? Hay que decirlo. El negro es ausencia de color, sí. Pero cuando el cerebro ve a alguien de negro, el negro transmite poder. O sea, no es en vano que en la iglesia tradicional los sacerdotes usan un color negro, idealmente en su vestuario. Eso transmite poder, también transmite elegancia, pero en la neurooratoria lo utilizamos como un elemento que nos enseñó el teatro. En el teatro se usan prendas oscuras para matizar y darle importancia al movimiento de las manos y a la gestualidad a nuestro rostro. Si yo tengo acá una camisa llena de figuras o de formas o una corbata llena de cosas, mi cerebro por ratos, mi memoria visual se puede dispersar un poco, ¿no? Entonces la idea es que sea oscuro. Yo recomiendo tonos oscuros cuando la audiencia es más de 50 personas. Entonces, ideal el tono oscuro, porque siempre hay que apuntarle al último, que está bien. El último de la fila que vea mi rostro y que alcance a ver mi rostro, mis gesticulación y mis manos. Cuando es menos de 50 personas, yo recomiendo tonos blancos, además porque el blanco tiende a iluminar mi rostro. Cuando está muy cerca, es algo más en la universidad, por ejemplo, se prestaría, en un auditorio de un colegio se prestaría. Entonces, blanco o negro sería un color neutro, manejando el tema, además porque el blanco da a entender apertura, da a entender alegría, da a entender ideas. No es en vano que el blanco sea el color de Google. Entonces, da a entender ese tipo de conexiones con el cerebro. Desde el campo de la comunicación, siempre les recomiendo el tema de la voz. Hay que practicar la voz de por sí sola tiene personalidad, entonces cómo yo transmito con la voz el mensaje es importante.
Hay que jugar con los tonos de voz, la cadencia de la voz. Eso para explicarles un poco más ampliamente necesitamos entrar en el taller. Simplemente, o lo podemos resumir como, es que no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Sí, claro. Ahí hay que decir un tips que algunas personas quizás conozcan, y es que las cosas importantes dentro de un mensaje se dicen en voz baja. No se dicen en voz alta, sino en voz baja. Las cosas, bueno, no me lo sabía. Sí. A ver, las cosas importantes se dicen en voz baja. En voz baja. Si tú tienes una idea de emprendimiento y es, por ejemplo, empanadas cuadradas, se me ocurre algo muy criollo. Entonces, tengo una amiga que tiene arepas cuadradas. Arepas cuadradas. Ajá. Entonces yo doy el mensaje, bla, bla, en un tono de voz, pero cuando voy a decir la marca, ¿cómo se llama ¿se puede decir la marca? Creo que Arepas Victoria. Victoria, entonces digo, en el momento del mensaje por eso los invito a Arepas Victoria, porque esa parte pasan dos cosas. Uno, alguien está distraído a decir qué fue lo que dijo. Sí. Es un momento, no es un momento como todos el mensaje, no, que es un momento especial en el cual yo voy a querer que me repitan lo que dijeron, me va a generar curiosidad. Y además es como susurrando un secreto, es algo importante, es algo entre tú y yo. Se dice en voz baja y se dice un poco más lento para que el cerebro marque que allí pasó algo, ¿no? Desde el campo del arte, que esto lo conocen los compañeros, mis colegas magos, mis colegas también narradores, cuenteros, porque también un tiempo fui cuentero, Zulma, además. Sí, narrador. Es bueno el trabajo frente a espejo. Ajá. Si tú eres universitario y tienes quizás alguna parcial oral y frente a tus compañeros también, o vas en tu negocio a vender alguna idea, alguna propuesta a tu equipo de trabajo, puedes previamente en tu casa, en tu cuarto, ubicar un espejo grande y practicar frente al espejo cómo te moverías. Siempre he recomendado, ojo con esto, siempre he recomendado que tú transmitas el mensaje, si estás en la universidad, te ubiques, si es posible, porque también está la ubicación del salón, pero si es posible, al lado derecho del docente, ¿sí? Al lado derecho del docente, o que en la presentación te ubiques al lado derecho de las personas. Ustedes saben por qué al lado derecho, obviamente porque en el lado derecho está nuestro hemisferio emocional. La idea es que conectemos con ese hemisferio que es el hemisferio que es un poco más amable. Cuando el hemisferio es el izquierdo, el que recibe la información, tendemos a ser un poco más cognitivos con la información y más racionales. Entonces se maneja diferente la información. Ok, bueno, estamos aprendiendo. Entonces, si estamos en una conferencia que no hay nadie más, no hay otra persona, ¿dónde debemos ubicarnos? Eso es importante porque hay que hacer, el teatro tiene algo que se llama marcaciones, en el espacio del escenario hacen marcaciones. En neurooratoria también lo utilizamos porque el neuroorador parece que improvisara, pero no improvisa. El neuroorador, esa es también alguna cosa que vemos en el taller, y es aprender a improvisar, porque improvisar no es inventar sobre la marcha. Yo parto hablando de cosas que ya conozco. O tal vez bordeando ideas. Entonces lo que hacemos es ubicarnos dependiendo del mensaje, de la información, en un lado del escenario. Usualmente cuando yo voy a dar tips o información que quiero que conecten emocionalmente, me ubico a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, perdón, que es el lado derecho del público. Entonces, o cuando quiero dar una información de numérica, información muy, muy racional, me ubico a mi lado derecho, que es el izquierdo del público, que es el racional, ¿no? O cuando quiero dar una anécdota, me ubico hacia atrás del escenario, porque estoy hablando de algo que sucedió. Sí. Y cuando ya voy a estallar, que la invitación es el plus, me ubico un poco más adelante, casi al frente, lo más cercano que puedo del público, porque es la parte de mayor conexión emocional con el público, un poco más cerca. Qué interesante, me gusta todo esto, Luigi. Yo, de verdad, número uno, ahí en el próximo taller que vayas a realizar, ¿lo tienes ya en mente? ¿Hay alguna fecha ya establecida? Claro, te decía que yo durante un tiempo estuve trabajando talleres grupales, sin embargo, con el paso del tiempo empezamos a trabajar talleres desde lo personal, porque la necesidad de cada persona es eso, es de cada persona, claro, ¿no? Entonces, me ubico por acá, esta cámara. Entonces la necesidad de cada persona es de cada persona, y si llega una persona al taller, hay un taller de 20 personas y una persona ha tenido una experiencia negativa con estar frente a público en la universidad, por ejemplo, es diferente a otra persona que llega en el mismo taller
y es un poco más espontáneo. Sí. Entonces el nivel de aprehensión de esta información es diferente. Entonces usualmente lo hemos hecho personalizado, quizás grupal, no les digo que no, en el transcurso iré avisando, pero usualmente lo hemos estado haciendo personalizado. Las personas me contactan a través de las redes sociales, estoy interesado en tal cosa, usualmente ha sido por el WhatsApp, me pasa tal y tal cosa, nos sentamos, vemos qué necesidad tiene puntual, porque tú necesitas vender tu idea de negocio es una cosa, y otro necesita en la universidad brillar con su exposición, entonces es diferente la necesidad. Entonces ya es que la gente me contacte y de acuerdo a eso organizamos fechas o lo que necesita la persona. Bueno, pues yo quiero animarles a las personas que nos están siguiendo en este momento. Esta transmisión queda colgada, queda aquí, se va a estar compartiendo constantemente, lo comparto con mis grupos de WhatsApp, de Facebook, en fin, y adicional a esto lo vamos a compartir en mi canal de YouTube, como En Casa con Zulma Muñoz. Te invito para que te suscribas al canal, compartas esta información también y estés muy pendiente de las redes sociales de Luigi Mac. Sí, @Luigi Mac, en Facebook, en Instagram, todo ubican Luigi Mac, y dentro de un tiempito, dentro de unas semanas, la página web también es www.luigimac.com. Es muy fácil. Muy fácil. Luigi Mac. Exacto. Entonces, Mac como de MAC. Sí, muy Mac. Fácil, MAC. Ok, bueno, entonces Luigi, ya como para finalizar, ¿cuáles son esas frases célebres de la neurooratoria que deberíamos todos tener en cuenta? Palabras claves. ¿O claves? Más que palabras, dentro de lo que llamamos macroestructura del texto, que es cómo organizo yo el estar frente a público, es el momento en que yo transmito la información importante. Ajá. Te explico. Usualmente la gente cuando llega a un espacio de oratoria se presenta, dice el tema. No hagan eso. Yo les invito a que no hagan eso. Les invito a que aprendan a desaprender lo que están haciendo usualmente. Les recomiendo que cuando vayan a estar frente a un público genere una historia. Primero cuente una historia muy corta, eso sí, de 2 minutos máximo, una historia. Al cerebro y a nosotros, como tradicionalmente en nuestra cultura, nos gusta escuchar historias. Es una buena forma de conectar a la gente al inicio. Grandes oradores arrancan con anécdotas. Por ahí hay uno en México que alguna gente conocerá, que se llama Miguel Ángel Cornejo, que es excelente, y siempre usa sus anécdotas y las alegorías. Y bueno, los que son también tienen la fe y lo demás, referencian a Jesús y a otros grandes líderes. Siempre las parábolas, las historias son geniales para arrancar y enseñar algo. Entonces les invito para que arranquen con una anécdota, con una historia. A partir de mañana lo haré. Yo a veces lo hago, pero se me pasa, no siempre lo hago. Eso es importante. 2, dentro de lo lingüístico, que es lo que estamos hablando, tiendan a usar palabras que nos acerquen más a la gente. Tú, y incluirnos, nosotros. A la gente le gusta sentir que hace parte de... Nosotros vivimos, usted vive, no, nosotros vivimos, nosotros hicimos. A la gente le gusta, al cerebro le gusta hacer parte de una manada, hablándolo, digamos, desde la psicología del desarrollo, ser parte de una manada, de un grupo, de un colectivo. Entonces nosotros, poco el tema de ustedes, siempre nosotros. Y digamos, un tercer punto que sugiero es, al final, en las últimas palabras que vaya a decir del discurso, mencione la información importante. Usualmente el cerebro recuerda 2 cosas, y es cómo arrancó y cómo terminó. Sí, y en la parte final, de su nombre, o de su red social, o de su número de contacto, lo que usted quiere que la gente se memorice, porque después de todo lo que usted ha hecho, todo el mensaje que ha dado, la gente sabe que ha sido excelente su exposición y quiere saber algo, entonces ahí es el momento para dar el nombre. Entonces, mucho gusto, mi nombre es tal persona, los invito a tal cosa y ya. Entonces, sería como un cierre ideal, pero como siempre te digo y te he dicho en esta entrevista, siempre hay mucho más que decir. Obviamente esto ha sido muy por encima, pero siempre hay mucho más. Bueno, John Celis, ¿lo mismo de lo mismo? ¿A qué te refieres con este comentario? Lo mismo de lo mismo. La gente siempre dice las mismas cosas, no se prepara. ¿Qué podríamos sacar de para contestarle a John? Digamos, sí, hay un problema, y hay 2 problemas. Uno es que
la gente suele confiarse en cuanto al hecho de que de pronto porque tiene una profesión determinada ya más maneja el tema, y eso no es así. Te voy a decir de hecho una cosa, Zulma y seguidores, hay una fobia relacionada con estar frente a público, se llama glosofobia, y hay gente que realmente de la parte clínica el cuerpo somatiza el no querer estar frente a público, entonces se pone frío, hasta se desmaya. Te quiero contar una anécdota. Claro. Yo jamás olvido una compañera de colegio, estábamos en 7º grado y para ella era terrible una exposición frente a las compañeras. Era tanto su miedo que sudaba de una forma tan impresionante que quedaba un charco de sudor allí al pie de sus zapatos. Claro. Para mí era tan doloroso porque a mí sí me encanta. Yo era feliz haciendo exposiciones y lo mío siempre ha sido hablar en público, me encanta. Pero para mí era muy doloroso verla a ella porque estaba en su límite, ¿verdad? No sé, yo decía al profe, ¿para qué la saca? Tenemos que entender, y yo creo que los compañeros psicólogos saben que en el organismo, en nuestra mente, en nuestra psiquis operan los mecanismos de defensa, aquellas cosas que nos generan cierta preocupación o cierta ansiedad, el cuerpo tiende a bloquearlas, ¿verdad? No es gratis que hay estudiantes que han preparado una exposición durante una semana y justo cuando están frente al docente y los compañeros se les olvidó la historia de Napoleón, por ejemplo, pero yo lo estudié, es porque hay una sensación de ansiedad y el cuerpo quiere salir de allí, entonces quiere cumplir, entonces que se bloquea inmediatamente. Entonces, sí, efectivamente el sudor, efectivamente ponerse muy frío, empezar también a tartamudear un poco, empezar hay muletillas verbales y hay muletillas gestuales. Las gestuales son muy comunes, pegarse al tablero, agarrar el pupitre o empezar a jugar con el marcador. Este tipo de cosas son muletillas donde el cuerpo busca seguridad, agarrarse a algo, aferrarse a algo que le dé esa seguridad o esconderse detrás de eso, un marcador o algo, mientras que pasa esa sensación de peligro que siente el organismo. Entonces es invitarlos a que se entrenen, porque, digamos, y un poco con el tema de lo mismo es, hablar frente a público es muy importante. El 70% del cerebro está destinado a la memoria visual. Lo que yo vea de un orador o lo que yo veo de una persona, parece contradictorio, Zulma y seguidores, pero yo primero me conecto con el orador desde lo que veo en él. Por eso es importante esto. La comunicación no verbal. Eso es la metacomunicación. Estamos hablando esto se llama movimientos batuta, que yo hago con mis manos porque esto transmite algo. Entonces, primero yo me conecto con el orador desde lo que veo y de ahí, de acuerdo a lo que veo, si me conecta emocionalmente, lo empiezo a escuchar. Entonces, todos mis sentidos empiezan a conectar con él. Entonces, es invitarlos para que se entrenen, ¿no? Se entrenen. Es necesario realmente y en un espacio de coaching, porque la necesidad que cada persona tiene es única. Entonces es ver qué necesidad tiene la persona, escucharla y empezar a trabajar con la persona en esa necesidad puntual. Es la invitación. Muy bien, pues Luigi, ha llegado el momento de despedirnos. ¿Hay gente en tus redes también? Sí, aquí hay gente. Mira, también. A ver, salúdales también, sí, que están viendo. Como claro. Estamos por la fanpage, yo no puedo ver en este momento algunos comentarios que nos han dejado y la gente que está conectada, porque debería tener aquí mi portátil, pero no lo traje. Vale. Entonces, luego les vamos a estar compartiendo o contestando sus comentarios. Y pues Luigi, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado mi invitación, por compartirnos un poco de todo esto que tú sabes y animarnos a que nos entrenemos. De verdad que yo sí pienso que el arte de hablar en público es fundamental. Todos deberíamos aprenderlo, todos deberíamos de tenerlo ahí en cuenta, porque es que hablar en público no es hablar siempre delante de 1000 personas o de 10, 15 personas, no. Estar hablando con una sola persona, él ya es mi público, y si yo no sé hablar y transmitir bien la idea, pues te voy a contar algo, Zulma, rápidamente. Sí. En el año 2013 yo me presenté en un reality de RCN, ¿puedo decir? Ah, sí, claro. Después me contratan allá. Claro. Yo me presenté, algunas personas tal vez se recuerden, en Colombia Tiene Talento, yo estuve y me presenté como mago escapista.
Yo llevo casi 12 años como docente, he enseñado desde preescolar hasta estuve como docente en universidades. Últimamente en la Universidad Cooperativa estuve como docente justamente desde mi rol como psicólogo. Sí. Te cuento esto porque cuando yo salí al escenario, y también he sido periodista, he sido presentador de televisión y etcétera, pero cuando salí al escenario en vivo, 20 cámaras, un jurado que va a calificar mi acto, el Jorge Isaac lleno, los 3 pisos llenos, y mi acto, aunque yo me he considerado una persona besada frente a público, se siente temor, claro. Se siente la tensión de que tengo que cumplir con una responsabilidad, que hay gente que está esperando algo. Entonces fue tenaz, eso está en YouTube, ese acto, ese casting, digámoslo así. Es fuerte, es significativamente fuerte. Entonces yo entiendo cuando una persona me dice, es que es difícil, es que es duro, es que a veces la gente se amarra un poco diciendo yo no puedo, ahí entra la PNL, yo no puedo, sí. Yo no soy capaz. La persona sí puede, sí es capaz. Claro. Todos ustedes son geniales frente a públicos, todos ustedes son unos maestros frente a público, pero la primera persona que tiene que creer en eso son ustedes. Si ustedes no creen, no va a pasar nada. Entonces, pero aparte de eso, hay que ponernos serios, hay que ponerse a entrenar. Sí. Porque las habilidades comunicativas, las habilidades oratorias, como todo, yo puedo ser excelente con la pelota. Un niño 6 años y maneja la pelota muy bien, pero el niño se queda solamente con lo que aprende así en la calle. Es una cosa a que entra a una escuela de fútbol y su habilidad se pula. Aquí es igual, usted puede ser muy bueno frente a público en cuanto a que usted los hace reír y el mensaje más o menos llega, o usted puede ser, como dicen coloquialmente, un monstruo frente a público y transmitir todo eso que usted quiere transmitir, ser tan grande como usted quiere ser, si usted se entrena, que es a lo que los invito, a que no hagan justamente lo mismo y lo mismo, a que se entrenen, a que muestren qué capacidad tienen ustedes frente al público, desde la voz, cómo es su voz, cómo es su movimiento de sus manos, de su postura, de su vestuario, lo que ahora llaman branding, que es marca personal, que también juega aquí, su gestualidad, su rostro, su mirada, cómo juega acá. No, todo eso juega en el elemento de transmitir un mensaje y poder persuadir a 1 o a 1000, como te decía hace un instante. Así es. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Luigi. Muchísimas gracias nuevamente. La invitación para que sigan a Luigi como Luigi Mac, me sigan a mí como Zulma Muñoz Ruiz, también mi fanpage. Si no le has dado me gusta, le das me gusta, le compartes, sigues mis comentarios como En Casa con Zulma Muñoz. Que estén muy bien, Dios les bendiga, nos vemos mañana. Chao. Hasta luego.